saber cómo podemos acompañar y trabajar con la gente que está viviendo una enfermedad avanzada o que está viviendo un proceso de duelo, una experiencia traumática, de la manera más profesional posible. No hay una sola, hay muchos modelos, ¿sí? Hay muchas maneras, no hay una que sea la buena. Pero sí que hay modelos que están sustentados, sí que hay métodos que tienen una razón de ser y siguen una lógica, ¿sí? Y sí que hay bases que funcionan aquí y en China al acompañar a una persona de una manera humana, ¿sí? Entonces, el por qué yo me formé donde me formé y cómo me formé tiene que ver con eso, no con que sea el mejor modelo del mundo, sino con que yo me siento cómodo, me siento seguro a la hora de trabajar y además, que creen, cuando he necesitado que alguien me acompañe, me ha gustado que me acompañe desde esa forma de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, no es nada más lo que nos cayó en las manos y pues, ¿saben que yo estudié una maestría en psicoanálisis, pero ¿qué crees? Soy el hombre más racional del mundo? Pues como que hay cosas que no cuadran, ¿eh? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Adelante. En este momento yo estoy en un proceso de adaptación o duelo, porque ese señor que está ahí se llama todavía para mí Antonio Chaurán, pero para la vida y para los que estamos vivos, ya no está por aquí. Y mi abuelo murió exactamente ayer, hace un año, y se los pongo porque quería que me acompañara. Me ha acompañado a las últimas conferencias en todo este año. Pero fíjense, las experiencias de vida conocidas como duelo son un periodo de adaptación a los cambios. Son el tiempo de preparación física, conductual, emocional, espiritual, mental, cerebral, para iniciar una nueva etapa de nuestras vidas. Si nos vamos al tema de diagnósticos, el duelo complicado no es ante cualquier pérdida. El duelo complicado es ante la muerte de un ser querido. Y si tenemos alguna dificultad en adaptarnos ante otros procesos de pérdida o de cambio, de crisis en la vida, se llaman trastornos adaptativos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? No siempre nos sirve estar etiquetando, no. Yo no soy alguien de ir etiquetando por ahí. Tengo una formación en psicología clínica que se diagnosticar. Y es importante, porque si diagnosticamos a alguien es para poder tratarlo. El duelo no es en sí mismo una enfermedad, y lo repetimos muchas veces. El duelo necesita ser acompañado. ¿Pero qué creen? En ocasiones sí presenta síntomas. No nada más respuestas naturales, no nada más manifestaciones. Presenta síntomas. Síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, de un trastorno de ansiedad, síntomas de un trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué creen? Hay que saber trabajarlo. No nada más hay que querer estar ahí. Hay que saber trabajarlo. El doctor Paulino hablaba al principio y dice: el 70% de la gente que se suicida tenía un trastorno disociativo. Y hay que acompañar e identificar eso. ¿Quién sabe trabajar con eso? ¿Qué formaciones existen en México que nos enseñan a trabajar con gente que está teniendo disociaciones? ¿Quién de todos los que están aquí sabe lo que es una disociación? Menos de la mitad. ¿Sí? Necesitamos formación, y a veces no lo digo en mala onda, pero pedimos cosas utópicas, en realidad decimos: ¿y cómo? Ya, ok, sí, qué bien, vamos a trabajar con la disociación y con la gente que tiene trastorno de estrés postraumático. ¿En base a qué formación si en México no hay? O hay dos, a ver dónde. Hay que intentar adaptar las cosas. Ahorita ya les voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo, que a lo mejor no es lo mejor del mundo que hay, pero es un poquito adaptado a nuestro país. Creo que es como tenemos que trabajar, adaptándonos a lo que hay, adaptándonos a lo que ya tenemos, e intentar seguir mejorando, para llegar ahora sí a que en algún momento digan: bueno, México, cultura de la muerte, de la pérdida, y que creen, pioneros en modelos de intervención o de tratamiento a gente que está en final de vida, o gente que está con un estrés postraumático, etc. Pero para eso necesitamos bases, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, sí, ponme por favor el texto. Uno más, un clic más. Fíjense, dice: primera consulta, vengo porque no sé qué hacer. No puedo más.
he tenido muchos problemas con mi pareja. Él dice que me estoy volviendo loco. Por las noches cuando voy a dormir empiezo a gritar. Grito como si estuviera viviendo en el pasado, como si aún estuviera con ella en el hospital, como si aún hubiera algo por hacer. Intento salvarla, le grito a los médicos, pero de todo esto yo ni me entero, Adrián. Es como si por un momento me desconectara y al otro lo tengo a él encima o a un lado diciéndome que despierte. Esto es muy difícil, no sé qué hacer. Dejó a su hijo recién nacido. Para el colmo, su papá no nos deja verlo. Él no lo verá crecer. Nos dejó solos. Ella era la única persona con quien no me sentía solo en el mundo. Ella era mi todo. Sin mi hermana, simplemente no sé qué hago aquí. Si en algún momento me trabo un poquito es porque de verdad me levanté a las 3 de la mañana y la cabeza me está costando trabajo que giré, pero vamos a las preguntas. ¿Cómo definimos la forma en que vamos a acompañar a esta persona? ¿Alguien de aquí trabaja desde algún modelo teórico? ¿Hay alguna especialidad? ¿Algún modelo de intervención? Acuérdense bien las preguntas, ¿sí? Porque allá sabes a dónde vamos. ¿Qué hay? Una cosa es un modelo de comprensión y otra cosa es un modelo de intervención. En ocasiones hay modelos que nos brindan las dos partes, ¿sí? La forma de comprender los procesos, de comprender al ser humano y la forma de intervenir. En ocasiones no, nada más nos dan una guía. Hace rato Julio nos planteaba el modelo epigenético y bueno, me ayuda a comprender desde cierta teoría, pero ¿y luego qué hago con eso? ¿Con qué me lo como? ¿Sí? No lo sé, a lo mejor Julio tiene un modelo de intervención, ¿sí? Pero a lo mejor no. Y no es que esté mal, es una teoría de comprensión, no es un modelo de intervención. ¿Sí? Hace poco tiempo estuve con alguien que cuando hice esta pregunta me dijo, yo trabajo desde el modelo de la tanatología. Entonces les pregunto a todos, ¿alguien sabe cuál es ese modelo? Utiliza ciertos métodos, dependiendo del diplomado de donde lo tomes, te van a dar diferente. ¿Sí? O sea, los métodos, no hay un modelo de intervención. ¿Sí? Es una disciplina, una forma de comprensión, ¿sí? Pero no es un modelo de intervención. Entonces hay que conocer modelos de intervención. Y hay que conocer teorías de comprensión también. Ahorita vamos a ir por ahí. En base a eso también, nuestro conocimiento, vamos a utilizar siempre los mismos métodos que ya conocemos. ¿Seguros? ¿Ni las mismas técnicas? ¿No? Porque yo a todo el mundo le escucho que las cartas terapéuticas y las sillas vacías, y son las únicas que escucho por todos lados. Por aquí escucho muchos que no, pero por allá veo muchos dudosos. Conocen técnicas que no sean la carta, la silla. ¿Qué más hay? Hipnosis. ¿Qué más? Logoterapia es un modelo, ¿sí? Tiene técnicas específicas de logoterapia. ¿Cómo? ¿Quién conoce el técnicas? Bueno, los diálogos. A mí me gustaría, antes de seguir con esto, yo creo que aquí muchos no somos psicólogos, yo soy psicóloga y podemos tener este enriquecimiento de teorías y de modelos, pero también yo veo compañeros y veo compañeros que estamos aquí que no tenemos esos instrumentos. Entonces, yo creo que desde aquí ya estamos generalizando algo que en otros estamos dando un idioma. Esa es una aportación que quiero dar. Y otra cosa que las teorías, pues cada quien tiene, su modelo tiene diferentes herramientas y estrategias para ocupar. Si no voy a un modelo conductual, pues obvio que voy a ocupar con mi economía de fichas, premios y castigos, etcétera, ¿no? Pero yo te lo veo desde mi perspectiva psicológica. Yo no sé si los demás compañeros conocen eso. Entonces, aquí es donde, pues en vez de tenernos aquí a estar preguntándonos, porque no todos vamos a contestar un poco mejor, me gustaría que usted nos diera los modelos, que nos diera los instrumentos que podemos usar. Gracias. Bueno, realmente, y lo explico, el por qué estoy aquí es justamente para que se den cuenta.
Si no sabemos que existe, nunca nos vamos a dar cuenta de nuestro límite. Nunca nos vamos a dar cuenta que hay más. Por eso pregunté si quieren que endulce el oído. Porque si quieren les digo que Susana Locatariata, que Nancy O'Connor, que Elizabeth Kubler-Ross están excelentes y sigamos leyendo lo mismo. Yo vine a hablar de teorías, métodos, y no puedo hablar de modelos de intervención como tú lo acabas de decir, porque ¿qué crees? Tendría que hablar de la terapia cognitivo-conductual, de la terapia interpersonal, tendría que hablar de modelos como la de psicoterapia sensorio-motor, en la que la mayoría de la gente me va a entender. No, por eso no me puedo quedar solamente en los modelos. Voy a hablar un poquito del mío y a que comprendamos cómo se llega a esos modelos. Y tengo 40 minutos en los cuales definitivamente no podríamos conocer ni poquito de un modelo de psicoterapia aplicada. ¿Sí? Adelante. Bueno, en mi caso yo soy psicóloga, ¿no? Y creo que entiendo la parte que tú comentas, Adrián. Muchísimas gracias por referirlo, tal vez no de la forma en la que todos lo podamos comprender, pero sí es importante, creo que para todos, y lo que creo que Adrián quiere expresarnos, es la responsabilidad que tiene el conocimiento, ¿no? O sea, cuando nosotros nos formamos, los psicólogos, nos formamos con todos estos modelos, con todas estas técnicas, con todos estos procesos, y no han sido, son formaciones de 4 o 5 años, lo básico, ¿no? Posteriormente vienen las especialidades, las maestrías, los doctorados, etc. Entonces sí es importante saber que dentro de la parte de la tanatología se maneja pues toda esta información, este contenido, estas técnicas que nos han enseñado en nuestros diplomados, en nuestros cursos, en nuestros talleres, pero que también debemos conocer más. Hay una responsabilidad hacia el trabajo del ser humano, la sensibilidad de tratarlo, y obviamente también hay una parte de legalidad, legalmente, ¿no? Que también es un tema muy vasto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad de conocer la intervención, y que obviamente no va a ser, o en 40 minutos, como bien dice, nos puede hablar sobre todos los procesos de intervención, porque obviamente esto lleva años de conocimiento. Entonces, el seguir en la práctica es nuestra responsabilidad, el seguir conociendo, el seguir informándonos, el seguir preparándonos, va a seguir también siendo nuestra responsabilidad para quienes queremos ejercer esta parte también de la tanatología. Muchísimas gracias. No me voy a detener mucho más, porque si no también con las preguntas va a quedar todavía menos tiempo. ¿Sí? El punto es, lo que yo estoy queriendo decir es, hay más de lo que hoy conocemos. ¿Sí? Eso es lo importante. Primera limitación que tenemos, el idioma. Lo que hay al día de hoy a nivel mundial, mucho no está en nuestro idioma. Pero primera limitación entre comillas, hay mucho material en nuestro idioma que no conocemos y que en las formaciones nos aparece una y otra vez. Entonces, la idea es que dejemos el modelo de la buena voluntad, ¿sí? Y que empecemos a formarnos más. Que en los hospitales, que en las instituciones en donde hay gente que tiene una formación en tanatología, tengan buenos equipos de voluntariado coordinados por personas que llevan la parte de salud mental, ¿sí? Y a la hora de acompañar igualmente, que se supervisen casos y trabajemos de la mejor manera profesional. ¿Sale? Seguimos adelante. Y vamos a esto. Sin teorías no hay tratamiento, ¿sí? Necesitamos comprender, no hay un solo modelo, insisto, no hay un modelo que sea bueno. Y eso sería un pecado, decir, mi modelo es el bueno y es el que sirve. Definitivamente no. Les pongo ahí la cita de Kenneth Doka. ¿Sí? Kenneth Doka hablaba, hace rato empezaron a hablar de los modelos de afrontamiento masculinos, femeninos, ¿sí? Él habla mucho de esto, le llama intuitivo e instrumental. Son diferentes formas de afrontamiento durante el proceso de duelo. Afrontamientos que nos llevan más a conectar con la pérdida o a desconectar. Y es la única forma, combinando de esta manera, como podemos ir cerrando la herida, integrando, ¿sí? Ya no nada más hablando de la aceptación, sino integrando realmente a nivel cerebral las experiencias, ¿sí? Al final yo voy a poner referencias de algunos libros que creo que valen mucho la pena leer, para entender, ¿sí?, cómo es que vamos integrando un proceso de pérdida en nuestra vida. Adelante. Entonces, para esto lo que les digo es, necesitamos una base de cómo comprendemos al ser humano. Necesitamos de ahí una teoría, seguimos de ahí creando modelos de intervención, ¿sí?
Y de ahí, esos modelos utilizan métodos o técnicas. ¿Sale? Seguimos adelante. Algunas técnicas, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver, pensé que el salón sería un poquito más pequeño, pero es una técnica específica, un artículo que publicamos en una revista inglesa, ¿sí? Que está basada en una comprensión constructivista del duelo y que lleva a poder trabajar específicamente memorias que no están integradas en una persona. Adelante. Seguimos. Rápidamente, para entender, ¿cuántos de aquí han ido a un congreso últimamente de tanatología y han visto que ponen las etapas de Lindemann? Yo fui hace poquito y otra vez las volví a ver. Y no me voy a quedar mucho tiempo aquí. Lo único que quiero decir es, como lo dijo Mari Carmen, tenemos que ir evolucionando, ¿sí? Esas etapas se propusieron en 1944. Sigmund Freud empezó a hablar del duelo y de la melancolía en 1917. Y al final de cuentas sí que hay que agradecerles, como decía Mari Carmen, todas las aportaciones, pero la realidad es que ya se han demostrado que hay cosas que funcionan distintos, se han aportado más al conocimiento y además algunas están sustentadas en algo que no es científicamente adecuado. El trabajo de Lindemann en 1944 era una investigación basada en un accidente y a partir de ahí empezó a hablar del duelo, hizo como unas etapas y empezó a llegar a todos lados, ¿sí? No me alarmo, terapias de primera generación. Adelante. Las teorías de segunda generación, ¿sí? Son las que tienen que ver con etapas o fases. ¿Quién me dice qué dificultad hay con esto? ¿O por qué a veces decimos que como que ya no, que Elizabeth Kubler-Ross ya no? ¿Nadie? ¿Alguien? Va modificándose, pero las etapas decían eso, que va cambiando y que pueden regresar, no sé si se acuerdan de eso, puedes ir de adelante hacia atrás. Julio ahorita nos dio toda la explicación de las 5 etapas de Kubler-Ross, que yo creo que la mayoría habíamos escuchado, ¿sí? Entonces, el punto es, ¿en dónde está la parte activa de la persona? La mayoría de las etapas nos plantean simplemente una respuesta, sobre todo más enfocadas a la parte emocional. Pero ¿quién habla del cuerpo? Quien esté en duelo ahorita o quien haya estado en duelo, sabe que el cuerpo duele, el cuerpo cuesta, se traba, se cierra, somatiza, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto personas, simplemente hace rato hablaban del tema de las adicciones, cuánta gente que tiene una adicción la vemos y no hace un contacto visual continuo, está protegiéndose todo el tiempo, ¿sí? Está con la mirada hacia abajo, con los hombros hacia adelante, encorvado, la gente que vemos en la calle, ¿sí? Y no solamente hablo de pobreza, hablo evidentemente de gente que se quedó en situación de calle por conflictos a nivel familiar, protegidos todo el tiempo. ¿Quién nos habla del cuerpo? Antes se utilizaban mucho las terapias, los modelos de psicoterapia conocidos como top-down, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Con el pensamiento, con las conductas cambiamos las emociones. ¿Y el cuerpo? Bien, gracias. Últimamente se están trabajando muchos modelos que se conocen como bottom-up, de abajo hacia arriba. Con el cuerpo y con la emoción modifico el pensamiento y las emociones, ¿sí? Entonces, empieza a cambiar los modelos aplicados y también la manera de comprensión. Insisto, eso de que vienen etapas, ok, vienen, ¿y qué hago con eso? Nada más una respuesta, entonces me espero a ver qué me trae el vuelo, ¿sí? Por decirlo de una manera, es como un velero que pongo ahí en el mar y digo, pues, ¿a dónde va? Pues a ver a dónde lo llevo, ¿sí? Y la parte activa, entonces es cuando aparece Robert Neimeyer. La mayoría de los que hemos estudiado el tema del duelo, conocemos a Bob Neimeyer, ¿sí? Con un libro principalmente el primero que sacó aquí en México, que se llama Aprender de la Pérdida. Igual que Attig, a finales de los 90 empezaron a hablar de la parte activa del ser humano, ¿sí? Y esa es una parte que definitivamente nos toca a nosotros que estamos acompañando, ¿sí? ¿Cómo apoyo a que haya este cambio? Sin acelerarlo, vamos a ver, desde el modelo que yo trabajo no hay que acelerar nada, ¿sí? Pero simplemente hay que saber cómo trabajar. Hay una parte activa nuestra, no nada más de respuesta, y entonces por eso entramos a las teorías de tercera generación. Aquí no me quedo mucho, como atrás,
principales referentes, está Bob Neymeyer, está Simon Rubin, George Bonanno, Margaret Strebe. Fíjense todos los nombres que estoy dando y que normalmente no tenemos en los libros que comúnmente utilizamos o leemos, ¿sí? William Gordon sí, es uno de los más leídos en México. Alba Payás y Paul Whelan, que es quien representa la terapia cognitivo-conductual en el duelo. Adelante. Modelos de intervención y métodos contemporáneos de acompañamiento. Adelante. Fíjense, voy a mencionar un poquito de los que hay. Como te decía, no podemos entrar y sería dificilísimo explicar cada uno cómo funciona. Pero lo que quiero que veamos es que hay modelos diferentes a nivel mundial que están siendo estudiados. Y siendo estudiados significa que es diferente a divulgación. ¿Sí? Ahorita que te decía de Susana Rocatagliata, de Nancy O'Connor, no es que lo critiques, nos dan mucho esos libros, nos hacen aprender, pero son libros de divulgación. En base a la experiencia yo digo, escribo, ¿sí?, sobre mi experiencia, pero no hay una investigación detrás de modelos en los que estamos validando una forma de trabajo con varias personas, o con miles de personas, o con cientos de personas, y dándole validez a esos protocolos, a esos métodos de trabajo. ¿Sí? Entonces, como modelos de intervención, fíjense, tenemos la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, o que se conoce también como terapia de duelo complicado. Hace rato hablábamos del apego, ¿sí? Ahí hay un modelo vinculado totalmente a la vinculación, y como decía Mari Carmen, es bien importante trabajar y entender el apego desde el ámbito profesional, ¿sí? Y esto sí se lo pregunto, ¿qué es el apego? ¿Qué es el apego? Ojo, ¿quién ha escuchado esa parte de vivir sin apegos? ¿Nada más yo? ¿Se puede vivir sin apegos? ¿Sí? Un apego es cuando amas a tu mamá, y si podemos vivir con apego sano. ¿Y podemos vivir con apegos? ¿Y de verdad soy el único que ha escuchado eso de vivir sin apegos? ¿Y soltar y dejar ir y estar desvinculado? ¿Cómo? Jorge Bucay lo menciona en su libro. Jorge Bucay tiene mucho la influencia de las perspectivas orientales, ¿sí? Pero son malas traducciones, de verdad. Cuando hablamos de vivir sin apegos, hablamos de dependencias, ¿sí?, ideológicas, emocionales, y eso de alguna manera lo podemos modificar. Pero el apego es desde que nacemos hasta que nos morimos. El apego no es nada más emocional, que muchas veces es una emoción. No, son un conjunto de conductas que utilizamos para mantener a los demás a la distancia que podemos mantenerlos. Y ojo, es muy ambiguo esto, no vamos a entrar allá. Muy ambiguo, y de trabajar en terapia mucho más. ¿Por qué? Porque algunos podemos mantener a las personas cerca, otras más lejos. Con nuestra historia de vida, si quieren irse a lo epigenético, por lo epigenético, ¿sí? Pero por algún motivo algunos podemos tener a los más cerca y otros más lejos. Algunos utilizamos esas conductas y logramos lo que buscamos, y otros utilizando esas conductas, al contrario de mantener tan cerca como querían, empiezan a sentirse rechazados y no consiguen lo que buscan. Decías, no tenemos modelos, efectivamente, eso quería explicar, en donde no tenemos, pero no debemos generalizar, porque cada paciente es diferente, cada quien tiene una historia, cada quien tiene un contexto, y no debemos generalizar, porque si entonces estamos haciendo, pues cortando todos con una tijera y no vamos a avanzar. ¿Tu nombre cuál es? Pati, te agradezco muchísimo. Te digo por qué no tengo un libro, te lo juro, porque no he logrado escribirlo sin generalizar. Y yo no estoy de acuerdo con que generalicemos. Realmente cada historia es diferente. Podemos tener métodos, herramientas, cada historia es diferente. Lo más importante del modelo, y vamos a ir para allá, en el que yo me formé al menos, es la seguridad. La seguridad de quien acompaña y la seguridad de quien acompañamos.
Elizabeth Kubler-Ross fue profesora de Alba Payás, quien es a su vez mi profesora. Y estuve con Ken, su hijo, con Ken, el hijo de Elizabeth Kubler-Ross, hace unos meses en Monterrey. Y Ken me decía, ¿sabes qué es lo único que queda de las etapas de mi mamá? Y de todo lo que nos enseñó, que debemos, o las personas que acompañan a una persona en duelo deben darle seguridad. ¿Sí? Es lo que más necesitamos. ¿Y qué creen? Que una persona en duelo, una persona que acaba de recibir una mala noticia, sobre todo en sociedades como las nuestras, que somos muy difíciles, la verdad, siempre tenemos un comentario que dar, siempre tenemos un consejo. Salimos y cuando nos acaban de dar un diagnóstico, ¿y qué creen? Salgo de la puerta del médico y ya está toda mi familia diciéndome, tendrías que ir para allá, tendrías que ir a tomar aquel tratamiento, eso que estás haciendo te hace mal, ya no te pones la medicina así, ¿cierto o no es cierto? Eso es lo que más complica y menos seguro me hace sentir, porque recibo información de todos lados y sin saber. No obstante, si encuentro a alguien que por ahí dice que sabe acompañar y de verdad sabe acompañar, esa persona va a ser magia en mi vida. Y por eso es importante el tema de cómo nos vinculamos. Porque si yo estoy viviendo una situación difícil, por decirlo de una manera, se me abre una herida, y lo que encuentro a mi alrededor es que le meten el dedo a la herida una y otra vez, ¿qué creen? Cada vez me voy a alejar más de la gente, cada vez me voy a cerrar más y me voy a acabar. ¿Sí? Y voy a vivir en protección, no solamente en negación y ira. Hay muchas formas más de protegernos. ¿Sí? Aislándonos, haciendo daño, consumiendo sexo, hipersexualidad, hiposexualidad, relacionarnos, no relacionarnos, llorar mucho, no llorar. Ya no puedo llorar desde aquel entonces, hace 20 años que no me sale una lágrima. Imagínense el grado de protección que lleva ese cuerpo. ¿Sí? Una sola persona en nuestra vida puede hacer magia. Adelante. Este es el instituto en el que yo me formé. Esperemos que al final de este año por fin tenga una formación online, que llevan haciéndolo desde hace 4 años que yo me vine de Barcelona. Les recomiendo el libro de las tareas del duelo, que es para profesionales. Les recomiendo el libro del mensaje de las lágrimas para cualquier persona. Y el modelo de INPIR es un modelo que realmente tiene en cuenta esa parte. Con cualquier persona vamos a tener que adaptarnos, acompañarlo de una forma diferente. No podemos generalizar. ¿Sale? Y fíjense, ahorita estoy viendo un libro con Bob Neymeyer, estábamos justamente. Una atrás. Que ahora le cambiaron el nombre y es de 4D, o no sé qué le pusieron por eso de evolucionar y adaptarse a las nuevas tecnologías y ya de 4 dimensiones, pero bueno. Sigo adelante. Esto del bastón, esto de acompañar, ¿sí? Yo les pregunto, ¿realmente qué es acompañar? Porque lo escuchamos en todos lados, ¿sí? Lo escuchamos en todos lados. Voy a acompañar. Yo les diría, ¿qué? No podemos decir específicamente qué es acompañar, ¿sí? Pero lo que sí sé, y por lo que utilizo esa analogía, les pregunto, ¿algún bastón? ¿Alguna vez alguien ha usado bastón o usa bastón? ¿Okay? ¿Y alguna vez ese bastón te dijo a qué velocidad ir? ¿Y alguna vez ese bastón te dijo en qué dirección dirigirte? Últimamente existen bastones con ciertos sensores que te dicen, agua, espérate. ¿Sí? Ya empezamos a cambiar las cosas. Pero aún así la realidad es que un bastón está para dar apoyo, para cuando lo necesitas. Ni te hace avanzar más rápido. Y ojo, ¿por qué lo digo esto? Porque muchos de los modelos que acabamos de ver, ¿sí? Eso intentan. Es que escríbele una carta. Es que corre, ya no vayas al cementerio. Es que te está haciendo mal, deja de hacer esto otro. Le estamos diciendo a la persona hacer las cosas diferentes como las haría. Y no me van a dejar mentir. Yo creo que todos hemos vivido ya el día de alguna pérdida significativa. Y cuando estamos en duelo no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que podemos. ¿Sí? Con nuestra historia de vida, con nuestra personalidad, con todo. Con nuestras familias, apoyo, sociedad, cultura, etc. Hacemos lo que podemos. Necesitamos ser comprendidos desde ahí.
desde lo que somos y quienes somos y cómo vemos las cosas, no desde cómo el otro lo ve y cómo el otro cree que nos puede servir, o que a mí me sirvió, entonces a ti también. No. Es importante estar ahí sin avanzar y sin cambiar de dirección. Simplemente saber estar. Y les digo una cosa, si alguien nos cuenta algo, si alguien está buscando apoyo y yo le respondo sin voltear a ver mi historia, ¿creen que lo hago avanzar o que me quedo con él o con ella? Sin voltear a ver mi historia, sin detenerme, si nada más respondo, agua. Cuando escuchamos algo e inmediatamente respondemos, normalmente lo regamos. Es bien importante preguntar, esto lo vamos a ver. Cuando acompañamos, la base de todo es la indagación, explorar, preguntar, buscar, dejar inicios de frase o hacer comentarios que simplemente nos dejen seguir conociendo sobre la persona. Si interpretamos, agregamos. Si nos adelantamos, nos perdemos de muchísimas cosas que la persona nos va a dar. ¿Sí? Imagínense esto, y pasa normalmente, digo, una cosa es ser el profesional que acompaña, ¿sí? O la persona que está ahí para brindar ese acompañamiento, y otra cosa es el familiar, ¿sí? Quiero que me maten, quiero la eutanasia. Fíjense qué fuerte. Si fuera un familiar suyo el que está pidiendo eso, ¿cuál es la respuesta habitual? Échale ganas, no. Deja de hablar de eso, no te voy a buscar ayuda profesional. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Si fuera mi mamá, por mucho que yo pueda estar dando esta conferencia, créanme, mi respuesta sería: mamá, por favor, ya no hables de eso. ¿Sí? Y a lo mejor no sería el mejor acompañamiento para ella, porque ella necesita alguien que escuche, que acoja y que le pregunte, ¿sí? ¿Qué pasaría si se terminara con tu vida? ¿Qué esperas de eso? Si tu vida acabara, si tuvieras legalmente la posibilidad, ¿cómo sería? Y entonces vamos a encontrar un montón de información. Esto sucedió esta misma semana, una señora que decía: vengo porque me dijeron que puedo tomar ketiapina para acabar con las ideaciones de suicidio, porque estoy cansado de todo el tiempo estar pensando en quererme quitar la vida. Caray, ¿entonces la quieres quitar o no? Es que la verdad, pues no me la puedo quitar yo, pero si me la pudiera quitar alguien más, sí, ya estoy hablando un poco más de eso. La respuesta fácil hubiera sido: a ver, ketiapina aquí para ideación suicida no está indicado, y a ver si algún médico te quiere dar algo así. ¿Sí? Entonces, pues aquí no se puede. Vete a tu casa. Explica. Cuando me dicen: de verdad, ¿tú sabes lo que es 20 años con dolor? 16 operaciones, y que me sigan diciendo que me pueden resolver, y que cada médico que veo, todos me dicen que me pueden curar. Llevo así 20 años. Ya estoy cansada. Y entonces, si hubiera la posibilidad de quitarte la vida, ¿te la quitarías o no? No, porque yo no puedo. Pero si alguien más pudiera, sí. ¿Y has buscado opciones? No la estoy enalteciendo a hacerlo. Estoy preguntando, estoy explorando. Sí, he buscado opciones. ¿Sabes qué he hecho últimamente? He estado buscando en Suiza. Pero es difícil. Y cuando buscas, ¿qué pasa contigo? Cuando empiezo a buscar y empiezo a ver los papeles que hay para Suiza, el dolor se reduce. Es como si tuviera control sobre mi vida. Qué importante entonces estar buscando las maneras de terminar con tu vida. ¿Se fijan cuánto valor tiene el afrontamiento? Cuando de entrada yo pude haberle dicho que antes esté pensando, o vamos a encontrar alternativas, o te voy a mandar con un médico que yo conozco. ¿Sí? Yo soy psicólogo y soy enfermero. Y es la primera vez que me tomo con una persona que no está hablando acerca de un modelo específico de técnicas de intervención ni
de TCCN y muchas otras cosas. Y a mí se me hace fundamental, después de yo tener un diagnóstico grave, se me hace fundamental tener un buen acompañamiento, sobre todo que no te tiene que hacer, porque muchísimas de las cosas que tú dijiste son las que pasan. Nadie quiere que tenga que hacer eso. Y no sé, yo por eso me quedé callado en todo lo que estaba diciendo. Me parece muy interesante que podamos humanizarlo de una manera profesional para poder acompañarlos de todo el mundo. Te agradezco mucho. Pues un poquito esta es la idea, empezamos ahí, seguimos, nos quedan 10 minutos, ya me dijeron, entonces nada más voy a mencionar algunas cosas que podemos ver en las formaciones, que podemos leer un poco más en los libros que les voy a recomendar, y si son 40 minutos. Antier le hablé a la serie y le pregunté, le dije, ¿tengo 1 hora y media o 2? Me tienes 40 minutos y con preguntas 50. Caray, pues tuve que recortar. Pero fíjense, en el acompañar, lo primero que les decía, lo más importante, dar seguridad. Si yo no me siento seguro, hace rato escuché que dijeron en 2 ocasiones seguidas, creatividad. No, creatividad no, de verdad no. Creatividad, cuando tienes todos los fundamentos, mucho conocimiento, y como dijera Malcolm Gladwell, no sé si alguien lo ha escuchado, en un libro que se llama The Outlier, dice, profesional es el que lleva 10,000 horas haciendo lo mismo. Una menos no. Por lo menos 10,000. Entonces considérate profesional. Ahí entra la creatividad. Cuando eres especialista, ahí entra la creatividad. Si no, apégate más al daño. Busquemos acompañar. El simple hecho, fíjense, escuchen esto por favor. El simple hecho de no hacer daño es totalmente sanador. Que con que no digamos algo que lastime al otro, que lo haga sentir juzgado y comprendido, sana. La relación es sana, la forma de vinculación es segura. Que un profesional de la salud llegue y se acerque a nosotros y nos dé la información sin hacer daño es genial. Vemos a esa persona como un ángel, y no porque fue el mejor y estuvo todo el tiempo y venía los domingos a las 10 de la noche. No, porque no nos hizo daño. Suficiente. De verdad es suficiente. ¿Vale? ¿Qué son los afrontamientos? Las respuestas que damos. Respuestas que normalmente en los procesos de adaptación son naturales. Emociones, pensamientos, cuerpo, conductas, acciones, sí. Todo eso son respuestas naturales que normalmente tienen que ir cambiando. Cuando vemos un proceso de adaptación, la gente presenta pues ese enojo, presenta esas ideas al cementerio, presenta esas ideas rumiativas una y otra vez, esas peticiones de eutanasia, y al paso del tiempo normalmente cuando nos empezamos a adaptar e integrar en el proceso de pérdida, se van. ¿Cuál es el problema? Cuando no cambian. Y entonces ya no son respuestas naturales, ¿sí? Ya estamos hablando de estados emocionales, ya estamos hablando de creencias totalmente arraigadas, rígidas, inflexibles, que definitivamente van a empezar a dar síntomas y nos van a llevar a un tratamiento psicoterapéutico. ¿Sí? Atrás todavía. Lo más importante es que aparecen con la intención de mantener un equilibrio. Ahorita les ponía un ejemplo drástico en la petición de eutanasia, ¿sí? El cortarnos. Gente que se corta, gente que consume, créanme, por muy desequilibrado, por decirlo de una manera que se pueda escuchar, la intención de esas respuestas es mantener el mayor equilibrio posible. Es lo que tenemos como herramienta. Y cuando acompañamos, hay que explorarlo. Si lo cortamos y decimos, ya no debes de hacer esto, eso está mal, eso te está haciendo daño, ¿qué creen? Pues perdemos de todo lo que hace rato les expliqué que podemos descubrir cuando vamos indagando. ¿Vale? Por lo tanto, los afrontamientos, al menos desde el modelo que yo trabajo y con el que yo me siento gusto y bien acompañado, es que cuando aparecen esas respuestas, se exploran, se validan, ahorita vamos a ver lo que es validar realmente, ¿sí? Y de poder se acompañan. No se extinguen. Adelante. Fíjense, puse una llavecita, ¿eh? Son las llaves que nos abren las puertas de la experiencia de cada persona. Insisto, si interpretamos, vamos a ver que cada persona puede tener una concepción diferente de cada cosa. No es lo mismo para uno de nosotros y para otro vivir en silla de ruedas, ¿sí? Que nos amputen un pie. Esta señora, cuando seguía explorando, me dijo, Adrián, yo de verdad no tengo ningún problema con que la gente luche por su vida, siga adelante, viva con un bastón, viva con una silla de ruedas, pero ¿qué crees?
yo fui deportista profesional y me empezó a contar su vida. Mi cuerpo es mi herramienta, yo no puedo aceptar que mi cuerpo utilice una silla de ruedas. Y entendimos su propia experiencia, ¿sí? Su propia historia. Adelante. Como les dije, nuestro peor problema es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Tip, importantísimo, cuando escuchamos a alguien, si respiramos vamos hacia nosotros, si no respiramos respondemos automáticamente. Conéctense con ustedes, por eso dije, para poder dar una respuesta es importante estar conmigo, ¿sí? Escucho, recibo, analizo y si tengo que devolver algo lo devuelvo y si no me quedo callado y si no nada más hago escucho, ¿sí? Estoy aquí para ti, sígueme contando, no tengo que devolver nada más, ¿sale? Adelante. Si indagamos bien, que ahorita ya, como les dije, utilizamos algunas preguntas, algunos inicios de clase, algunos subrayados, si indagamos bien el te entiendo está de más. Los invito a hacer este ejercicio. Cuando estén acompañando a alguien, intenten no decir te entiendo. A ver qué tan difícil se hace. ¿Sale? Adelante. Ya pusimos algunos ejemplos de indagaciones de diferentes áreas. Fíjense, cognitiva, el azul. ¿Qué piensas? ¿A qué conclusión llegas? ¿Qué significado? Acciones, conductual. Y cuando eso pasa, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Cuéntame, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí? Somático. Subrayamos, vamos al cuerpo. ¿Te das cuenta que cuando hablas de eso te empiezas a apretar las manos? ¿Sí? Parece que cuando me estás diciendo eso tus pies quisieran salir corriendo de aquí. Y vamos haciéndole notar las diferentes vertientes de la experiencia. Realmente un proceso de adaptación integra inclusive a nivel cerebral de forma, se llama vertical y horizontal. Nos damos cuenta de todo lo que sucede, ¿sí? Y realmente podemos vivir una memoria de forma integrada y sobre todo con la sensación de seguridad de con quien nos está acompañando. ¿Sale? Adelante. Indagamos en las puertas de acceso de la experiencia, no llevamos a la persona donde no está, la acompañamos en el lugar donde se encuentra. Aguas. Hace poquito nos llegó un caso de una persona que su hija fallece en un atentado en el extranjero y la persona desde una institución de gobierno la deriva al psiquiatra y al neurólogo porque al estar en la primera entrevista que ella no quería tener, porque ella decía que estaba llevando un proceso de duelo muy normal y que no necesitaba ayuda, la hicieron ir, le empezaron a preguntar y la señora se disoció. Y cuando ella se disoció, se desmayó en la oficina y la mujer dijo, no sé qué hacer, esta señora necesita psiquiatra y neurólogo. Y les digo la verdad, ni una ni otra. Evidentemente tenía cosas muy difíciles que sobrellevar, pero va en un proceso de dolor muy natural. Me hicieron preguntas sobre cosas en las que en este momento no está lista para entrar, ¿sí? Y eso no significa ni que esté enferma, ni que tenga síntomas, ni ningún problema de salud mental. ¿Sale? Adelante. Cuando encontramos la razón por las cuales se hacen las cosas, y ahorita ponía el ejemplo de la señora que pide la eutanasia, damos valor al afrontamiento. Encontramos para qué está. ¡Ah! Ahora me queda claro. Pides la eutanasia porque para ti lo peor que podría suceder sería estar en una silla de ruedas. Y cuando le decimos eso a la persona, realmente se siente conectada. Es darle valor a la respuesta, ¿sí? Darle valor a lo que nos está presentando. Pero para darle valor necesitamos entender por qué presenta esa respuesta. Ahora entiendo que te cortes tanto. Ahora entiendo que te hagas daño a ti mismo. Si es la única manera de sentirte vivo. ¿Sí? Cuando toda la familia y toda la escuela y todo el mundo en la sociedad evidentemente le decía a este chavo, deja ya de hacerte daño, no está bien. ¿Qué creen? Cuando encontró una sola persona que comprendió lo que estaba sucediendo, empezó a disminuir los cortes. Sin que nadie se lo pidiera, empezó a cambiar. Porque había alguien que comprendía realmente la intensidad de su dolor. ¿Sí? Seguimos. ¿Me quedan 3 minutos?
¿Nadie me da respuesta? ¿3 minutos? Dale. Perfecto. Insisto, los conceptos los tienen. Porfa, nada más les pido un favor, de verdad un favor grande. Yo sé que todos están sacando fotografías. Por favor, las fotografías de diapositivas no las publiquen en redes sociales. Ya tuvimos un programa grande con el instituto de gente que empezó a dar formación con nuestras diapositivas en Colombia, ¿sí? Y otros en Argentina el año pasado, que no está nada bien si no se conoce realmente una cosa. Es para ustedes, ¿sale? Así es. Entonces no tengo ningún problema. Pero por favor, nada más no se publiquen en redes sociales, ¿sale? Entonces, como les decía, todos estamos dando pinceladas de los métodos. Van a encontrarlo en los libros y evidentemente también, como les dije, en las formaciones, ¿sí? La sintonía es un concepto del que habla Richard Erskine y dice que es ir más allá de la empatía, ¿sí? Es comprender al otro desde el mundo subjetivo sin identificarnos. Vengo a mí, pero no le voy a hablar a la persona desde cómo yo he vivido. Trasto un poquito con mi experiencia personal y entonces pregunto, entonces devuelvo, ¿sí? No es nada más ponerme a comprender al otro así. Fíjense nada más desde los movimientos. Intenten imaginarse cuando estoy intentando comprender al otro. Estoy acá totalmente, estoy cognitivo. Cuando estoy con otra persona y digo, a ver, lo que me acaba de decir, ¿realmente lo quiero comprender? Voy conmigo, estoy en plenitud y entonces devuelvo. Entonces, son métodos realmente de acompañamiento, ¿sí? Para una persona que no quiere recibir una respuesta que le pueda lastimar. ¿Vale? Entonces estamos empáticos. Somos ¿Empáticos? Me parece perfecto. Empático. De acuerdo, ya son temas insisto, no es que un término sea bueno, no es, ¿sí? Aquí yo lo propongo, como lo van a encontrar en el libro, y realmente a lo mejor va por donde viene, ¿sí? Pero tiene sus métodos. Adelante. Mindfulness y Mindsight. Poder estar en atención plena, comprender mi mundo interno, comprender el de afuera, y además ya si nos vamos al Mindsight, que hay un libro específicamente de Daniel Siegel sobre eso, entonces ayudamos a la integración cerebral, ¿sí? Es poder vernos desde fuera, poder vernos desde dentro y comprender cada una de las cosas como vamos respondiendo, ¿sí? Entonces integramos. Ahí el tema de la memoria somática es importante para ver cómo respondemos ante una pérdida y otra. Julio mencionaba lo epigenético, puede que venga desde generaciones atrás, no lo sé, en algunos casos he llegado a encontrar sensaciones que tienen que ver con el momento del nacimiento, yo nunca he ido más atrás del nacimiento, ¿sí? Pero realmente respuestas corporales que conectan con momentos desde la primera infancia, puede ser, ¿sí? Y a nivel cerebral está como una respuesta automática que se activa cuando hay una situación de estrés, ¿sí? Esto es muy profundo y sobre todo se trabaja en el tema del trauma. Adelante. Recomendaciones. Una guía que nosotros creamos, ¿sí? Para la orientación y comprensión del duelo. La realidad es que cuando estamos en duelo a veces es muy difícil leer todo un libro por el tema de la concentración. Entonces esta guía es un poquito más breve, ¿sí? Fácil de compartir. La pueden descargar en la página de la asociación civil que tenemos ahí en Guadalajara, que es miamiguyari.org. Adelante. Les recomiendo también fue un inventario que publiqué con gente de mi equipo de investigación, con el doctor Bob Neymeyer desde hace 8 años, 2010, y sobre todo sirve para instituciones de salud pública en las que tenemos poquitito tiempo para evaluar a la gente y entonces identificamos muchas pérdidas. Quien lo quiera, tenga la confianza de mandarme un mail, con gusto se lo comparto o se puede descargar desde internet. Adelante. Como inventario de historia de pérdidas. Y tienen ahí algunos de los libros que creo que es importante leer, que están en idioma español y que hablan sobre conceptos, métodos, teorías actualizadas, ¿sí? Inclusive también en los cuidados paliativos, para que no nada más vayamos al tema del duelo en la clínica o en la consulta. ¿Sale? ¿Ya? ¿Todos sacaron foto? No puse a todos los autores, algunos libros llevan más autores y yo sé que debería ponerlos a todos, pero bueno, les puse para poder identificarlos rápido. Adelante.
Por último, vamos a empezar con el tema de formación y de certificación como parte del programa. La idea es que sea un curso en el que haya mucha supervisión, ¿sí? Mucha supervisión, sobre todo un modelo introductorio para gente que ya esté atendiendo personas en duelo, que ya tenga una formación previa y que requiera supervisión. ¿Sale? La idea es de alguna manera ayudar a que los casos haya más práctica, no solamente la teoría, los libros y el recorrido histórico ante la muerte en la tanatología, sino que vayamos más allá. ¿Sale? Y por último también recomendarles, que creo que en septiembre ya estará, la formación de IPIR online. Adelante. Bueno, de mi parte es todo. Intenté adaptarme lo más posible al tiempo, intenté abarcar diferentes cosas y espero encontrarnos en pronto.